Barack Obama sorprendió a todos cuando anunció que Estados Unidos y la Unión Europea comenzarán las negociaciones para un tratado de libre comercio. Un acuerdo que involucra a las dos economías más grandes del mundo y justo cuando ambas pasan por difíciles momentos, tanto por las cifras de crecimiento como también por los déficits fiscales y deuda pública. Para analizar las posibilidades que ofrece este posible TLC, está con nosotros Joaquín Aguirre, economista jefe de Munita, Cruzat y Claro. Joaquín, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti. Bueno, son señales de que ambas economías están pasando momentos difíciles y dicen, mejor nos ayudamos entre las dos para salir a flote porque si no la pista puede ser mucho pesada. ¿Podemos dar una lectura de ese tipo a este anuncio de TLC? Claramente, o sea, principalmente si yo me enfoco en la economía norteamericana, por ejemplo, ya las herramientas están completamente a pleno uso. Por ejemplo, la política monetaria está a plena capacidad, el gasto fiscal está bastante contenido, hay todo un problema y una dinámica con el tema del presupuesto que claramente lo hemos visto a fines de este año y el próximo año, entonces no hay muchas más herramientas, ya empezamos a trabajar en lo microeconómico, empezamos a trabajar en qué arreglos se pueden concertar con mis socios comerciales para poder impulsar un poco este crecimiento que permanece bastante anémico y este empleo que permanece bastante porfiado. Entonces, en ese sentido, esta es una fórmula adicional que todavía requiere mayor análisis, en ese sentido requiere un poco más de trabajo. Lo que anunció Obama, no olvidemos, simplemente un anuncio de que las conversaciones en pos de buscar un mayor esfuerzo para aumentar el intercambio comercial con estas dos economías es una noticia positiva, pero requiere mucho análisis porque esto no fue una sorpresa de la noche a la mañana de que Europa y Estados Unidos estén evaluando el libre comercio, sino que ya los aranceles son relativamente bajos. Hay temas regulatorios bastante complejos, por ejemplo, en términos de seguridad, en términos por ejemplo, en términos de alimentos, todo lo que es la agroindustria, está bastante complejo el tema porque Estados Unidos, por ejemplo, para sus carnes y sus plantas opera con distintos componentes químicos que no son aceptados en la regulación europea. Entonces, esas barreras, que ya llevan bastante tiempo discutiéndose, tienen que de alguna forma romperse. Y ese es un desafío bastante difícil que ahora se está simplemente teniendo mayor prioridad. Se está echando mano a fórmulas anexas a las ya tradicionales que ya se ocuparon a plena capacidad, ya se ocuparon completamente. Bueno, sin duda que las negociaciones van a ser fáciles. No olvidemos que si bien Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es un solo país, mientras que la Unión Europea son 27, cada uno con sus puntos de opinión, con sus regulaciones también propias dentro de cada nación. La pregunta es, ¿superado todos esos posibles escollos, un TLC de por sí significa mayor crecimiento para las dos partes que lo firman? En principio, sí. Generalmente se tiene que de alguna forma trabajar con aspectos regulatorios. ¿Por qué? Porque esto les puede salir el tiro por la culata de alguna forma. O sea, puede perfectamente que uno libere todas las barreras comerciales, pero hay temas regulatorios que de alguna forma tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque si no, hay fuertes potenciales de demanda de parte de los consumidores, de los productores en términos generales, de que no se están respetando la regulación tanto de los productos como de los servicios. Y eso podría contraer de alguna forma el intercambio comercial. Y el Tratado de Libre Comercio también no permite seguir protegiendo, por ejemplo, alguna industria que sea potente en un país, ya que quise competir con otro país en igualdad de condiciones, se vea desfavorecida completamente. Totalmente, y puede ser muy complicado, sobre todo ahora en este entorno de tan bajo crecimiento, que hay mucha tentación de echar mano a lo que sea, de regular en algunos aspectos, pero desafortunadamente más que nada el Tratado de Libre Comercio generalmente apunta a un mayor intercambio comercial y apunta principalmente a un crecimiento en la economía, en el producto, en la demanda externa principalmente. Y eso les trae un sinfín de beneficios, de inversión, de consumo, etc. Todo está al final interconectado. Pero se tiene que tener cuidado con respetar todo el entorno del ambiente regulatorio para que esto no sea un cuerpo tan hostil. Se supone que uno está tratando de alguna forma entrar productos desde una zona a otra cuyo intercambio ya es fluido y cuyos aranceles son bastante bajos. Entonces, se le quiere dar más dinamismo. Absolutamente, pero no es que se descubrió la fórmula contra la crisis, para nada. O sea, los fundamentos económicos de crecimiento son complejos, hay demasiada deuda y eso no se supera con de alguna manera,
de la noche a la mañana, impulsado el intercambio comercial de un día para otro. Por lo menos en la Unión Europea, los líderes, vimos a la canciller Angela Merkel de Alemania, al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, todos están felices. Incluso en la Comisión Europea pronosticaban que esto significaría un aumento del PIB de la Unión Europea de un 0,5%. Por lo menos, en cuanto a la expectativa, están todos muy esperanzados en que esto signifique una salida de la crisis, que concordamos, parece un manotazo de ahogado de ambas economías. Sí, de hecho, un crecimiento anual de un 0,4-0,5% adicional para Europa claramente es una muy, muy buena noticia. Es para algunos países salir de la recesión y entrar en un proceso de expansión. Así de concreto. Así de concreto. Sin embargo, todavía estoy escéptico porque no conocemos muchos detalles. Tiene que desarrollarse este tema. Es muy inicial todo. Es una fuerte declaración y compromiso. También desconozco la fuente y los estudios de dónde sacaron que este crecimiento podría aumentar un 0,5%. Entonces, ¿sea algo apresurado? Me parece que sí. Me parece que estas son fórmulas de alguna forma importantes, en la dirección correcta, que puede incluso tener una buena repercusión en ese sentido. Pero no me suena y no creo que para nada sea una fórmula concreta. La fórmula al final es pasar unos años de crecimiento relativamente bajo, soportar la realidad nomás. Uno no puede, crear producto de la noche a la mañana. Joaquín, analicemos entonces la realidad que está viviendo Europa. Conocimos cifras bastante malas del último trimestre del año pasado. La eurozona cayendo un 0,5% en su PIB, un 0,6%. La Unión Europea cayendo un 0,5%. Alemania cayendo un 0,6% en el último trimestre y Holanda entrando nuevamente a una recesión. ¿Cuál es la foto que tenemos que analizar al respecto? Yo tengo la sensación de que hemos estado un poco dormidos con todo este tema de impulso monetario que ha habido en las economías desarrolladas. Tanto el Banco Central Europeo como la Fed han inyectado recursos de manera, sin precedentes en términos de liquidez a los bancos, en términos de recursos líquidos a los agentes económicos, y eso de alguna forma te genera un efecto anestésico de que uno piensa que las cosas están bien, uno ve las bolsas subir, el efecto riqueza sube, el precio de las propiedades aumenta, pero uno no puede crear riqueza imprimiendo billetes. Entonces, generalmente me da la sensación que mucha parte de este consenso de crecimiento que había antes está de alguna forma impulsado por este boom último, porque uno ve datos puntuales de inversiones, de producción industrial que fueron transitorios y de alguna manera un buen augurio. Pero no se nos olvide que el problema de Europa sigue latente. Esta cifra de crecimiento entonces vienen un poco a aplacar lo que tú denominas como el impulso de la política monetaria expansiva. Es más que nada, estas cifras de crecimiento nos recuerdan los problemas de fondo que hay, que de repente, no sé, yo he visto, uno lee en la prensa mucho optimismo últimamente, muchas buenas noticias, que la bolsa está subiendo, está llegando a máximo histórico, y eso al final es según lo veo yo, entre otras cosas, entre anestesia monetaria. Han habido algunos datos importantes y que dan un buen augurio a fin del año pasado, pero no podemos asentar con los datos ahora, y sobre todo incluso con este crecimiento, no podemos asentar que cosas se vienen bien, para nada. No habría fundamento entonces para decir que la situación ya pasó. Lo que pasa, ojo, hay dos tipos de problemas acá. Uno es un problema de riesgos extremos. El desmembramiento, por ejemplo, en la zona euro. La falta de consenso para llegar a un acuerdo presupuestario por parte de Estados Unidos. Esas cosas que de alguna forma pueden gatillar defaults soberanos, esos riesgos de los que se hablaba mucho a principios del año pasado, este año se han disminuido. La propiedad de esos riesgos han disminuido. Entonces, los riesgos extremos de desmembramiento, de una catástrofe en términos de confianza económica, han disminuido. ¿Qué es lo que queda después? Eso es lo que hay que analizar. Ya pasó esta terrible tsunami en términos de señal económica. ¿Qué queda después de este tsunami? Quedan economías desarrolladas que representan el 50% del Producto Interno Bruto, tanto Europa como Estados Unidos. Quedan con un elevado endeudamiento, y el principal problema, tanto los gobiernos como los agentes privados también presentan un endeudamiento elevado, y bajo impulso a la inversión por todo este problema que ha habido en términos de volatilidad, etcétera. Y lo que hay que hacer es de alguna forma usar todas las herramientas políticas posibles, usar todas las herramientas microeconómicas como de alguna forma un impulso al tema del intercambio comercial como habíamos discutido, o flexibilizar el mercado laboral, tratar de regular mejor sobre el tema de pensiones, etcétera. Y el riesgo hoy día, en ese sentido extremo, ha disminuido pero permanece latente. Riesgos políticos hoy día en Europa. La foto es bastante difícil, no era tan complicada como la del año pasado, que era España entrando en default y no pagando su deuda. Pero este año la foto es
complicada. Igual, es complicada en el sentido de que, como me mencionaba, los fundamentos de crecimiento son bajos, la deuda pública es muy alta, y hay muchos riesgos políticos, todos los escándalos que han salido últimamente en España, por ejemplo, refuerza aún más el tema de las revueltas sociales, y claramente la oposición siempre se aprovecha de estos problemas para poder apuntar que hay bajo crecimiento, que la demanda interna está baja, y eso de alguna forma resta continuidad a las medidas de austeridad que tienen que tomar los países desarrollados. Bueno, como vemos, son materias y problemas tanto económicos como políticos casi en la misma proporción y que, por visto, son bastante difíciles de superar, pero hay que tener esperanza en que se consiga. Joaquín, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti. Bueno, con este análisis sobre Estados Unidos y también sobre Europa terminamos esta edición de jueves del programa. Los invito a continuar en la sintonía de CNN Chile.